Bienvenidos a Robin Hood, Atracón a mano armada. ¿Dónde vais? Armas de cántaro, ¿dónde vais? ¿A la playa? ¿A dónde vais? ¿A hacer compras ahora? ¿Al gimnasio? ¿Pero de qué vais? Que son las 2:25. Que empieza Robin Hood, Atracón a mano armada. Esperaros 25 minutos y luego hacéis lo que os dé la gana. El programa de hoy viene potente, entre otras cosas, porque vamos a homenajear a los Picapiedra. Así que todos quietos, ¿eh? No os mováis. Impresionante los Picapiedra, ¿eh? Qué campeones eran los Picapiedras, qué familia más unida, familia viviendo en el vecindario, Betty, joder, Vilma, qué majos, Pablo Mármol, Pedro Picapiedra, gran ludópata, si os fijabais en esa serie, una serie concebida primero para adultos, pero que luego, bueno, pues se consumió en el mundo entero y la vieron grandes y pequeños. Pero la verdad que lo único que hacía esa serie era reflejar, bueno, pues la Norteamérica de los años 60, como os he dicho, Pedro Picapiedra, gran ludópata, Pablo Mármol, gran perdedor, Betty Vilma, compradoras compulsivas, y la verdad que si había un utillaje maravilloso en esa serie era las trancas barrancas que llevaban ahí a la espalda, pues todos los personajes que iban con esas mazas maravillosas. Y en homenaje a los Picapiedra, porque yo creo que es una serie de la que no hemos hablado todavía en el programa, vamos a guisar nuestras mazas particulares, no las mías, sino las de un cordero, jarreticos de cordero guisados en este programa que se llama Robin Hood, Atracón a mano armada, y que os da la bienvenida, un programa que sabéis que dirige David de Jorge Cizabarrena, que es este cepollo, que está aquí sentado ante todos vosotros. No solamente nos vamos a quedar con estos jarreticos guisados a la manera tradicional, con su salsa y bien condimentados, sino que en la segunda parte del programa vamos a hacer también una ensalada bien vikinga. Va a ser una ensalada al estilo de las Picapiedra, porque lo que vamos a hacer es condimentar unas mollejas de pato y acondicionarlas en una ensalada misteriosa, sabrosa y sobre todo muy suculenta. Bienvenidos a este programa, salir al relleno de la escalera con vuestras mazas y vuestras chirulas y panderetas, montar el Cristo, decir bien alto que empieza el programa de Robin Hood, Atracón a mano armada, volver de nuevo al sofá, sentaros, alejar el mando a distancia, con el calzoncillo y la tanga ahí todos súper bien sentados, que ya sabéis que estamos en unas temperaturas muy agradables como para estar medio en pelotas en casa. Coger una bebida refrescante, coger un cubata o lo que os apetezca y sobre todo papel y boli para apuntar todo lo que os voy a volcar en este programa, porque os voy a volcar guisos felices y una ensalada maravillosa. En un segundo, en ETV2, 25 minutos de auténtica escándalo. ¡Viva Rusia! Robin Hood. Los Picapiedra, grandes campeones, grandes monstruos, una serie de dibujos animados de Hanna-Barbera, súper mítico Hanna-Barbera. La verdad que hacían unos dibujos bien chulos. Y los Picapiedra, bueno, pues empezaron a dar la brasa en la televisión en Norteamérica en 1960 y estuvieron en todas las televisiones del mundo, bueno, pues bastante potentes hasta el año 1996. Por lo visto, solamente se hicieron unos 250-300 capítulos de los Picapiedra, porque no existen más, y es la serie de dibujos animados más repetida de la historia. Fijaros, desde el año 60 prácticamente hasta el año 1996, que fue el año en el que fueron destronados de muchísimas televisiones, pues por Bart Simpson y por Homer Simpson y por esos dibujos animados amarillos en ese pueblo horrible en el que pasan un montón de fechorías. Y hasta el año 96 fueron uno de los, bueno, pues reyes indiscutibles de todas las televisiones del mundo, una de las series de dibujos animados más doblados a todos los lenguajes de este mundo mundial. Y la verdad que, como os he dicho antes, una serie que reproduce, bueno, pues los hábitos del americanito de a pie de los años 60. Partidas de bolos, con el troncomóvil todo el día con el coche haciendo el chulo por el barrio. Barbacoas al aire libre, todo el día presumiendo de jardín, regando las plantas y todas estas historias, que es lo único que hacían los personajes de los Picapiedra, hacer el cabrón y dar rienda suelta, bueno, pues a sus
a sus vicios más perversos, a la ludopatía, a estar todo el día de compras, a darle al chute de virute y todas estas historias. Esas mazas, que son las que se echaban a la espalda para darle leña a todo Cristo, son mazas que la verdad que ya le gustaría a Pedro Picapiedra haber sostenido en la espalda, bueno, pues jarreticos tan maravillosos como estos que son de lechazo, son de lechazo castellano. Se puede hacer con cualquier tipo de cordero, se pueden hacer también con, sin ningún problema, con mazas incluso de cochinillo, pero es verdad que estas mazas de lechazo castellano, bueno, pues están bien sabrosas. Son las patas traseras, también se pueden guisar las paletillas sin ningún problema, pero los jarreticos normalmente se suelen, bueno, pues sacar de las patas traseras. Está quitada la taba, lo que es la parte de la pata, que es importante que el carnicero nos la quite, para que luego una vez que esto guise quede prácticamente el palo al aire y quede aquí un cogollo, bueno, pues de carne guisada muy melosa, porque esta carne es una carne muy gelatinosa, es una carne muy sabrosa y es una pieza que la verdad que yo recomiendo vivamente que la metáis en el puchero, porque vale la pena meterle el diente a pues a una golosina de tal calibre. Habéis visto qué pinta tiene, estupenda. Lo que hemos hecho es quitarle el exceso de grasa, le hemos quitado también la última parte de la pierna, que es una última parte que tranquilamente también el carnicero nos la puede dar en picadillo para hacer hamburguesas o para hacer albóndigas, o en un momento dado esos trozos, también lo que podemos hacer es llevarlos a casa y en vez de guisarlos, asarlos con un poco de ajo y en un horno. Pero como os digo, estos brazuelos, estos jarreticos, lo que vamos a hacer es, como hemos hecho con estos, en este aceite que lo tengo yo humeante, dorarlos bien. Os he hablado de carne de cordero y de albóndigas de cordero bien ricas. Hace bien poco he comido en Arrate, en la taberna Arrate en Salinas de Leniz, una de las mejores albóndigas de cordero. Bueno, pues que se pueden comer, la verdad que bien ricas. Allí está Begoña con Belén y con una guisandera estupenda en la cocina que es gallega de pura cepa. Y la verdad que es muy difícil encontrar, desgraciadamente cada vez más complicado encontrar tascas en las que se guise, en las que se estofe. La verdad que a estas alturas de la vida a mí lo que más me sorprende no son los grandes restaurantes o los restaurantes que están todo el día tirando fuegos artificiales y todas estas cosas, sino ese hábito que había antes de guisar, que desgraciadamente cada vez se guisa y se estofa menos. Y cuando uno va a un restaurante y el 80 o 90% de la carta son guisos y son estofados, la verdad que esa es la gran sorpresa. Y en restaurantes o en tascas como en el Arrate y en muchas otras, se estofa de lo lindo. Albóndigas, garbanzos con rape, patatas a la riojana, maravillosas, patatas con bogavante, albóndigas de cordero, rabitos de cerdo guisados, rabitos de ternera, rabo de ternera guisado en sus salsas también maravilloso, morros, jarretes de este tipo e incluso postres. En vez de tirar al yogur o tirar a la fruta o tirar a cosas compradas, bueno, restaurantes en los que se comen pues planes de café, torrijas, leche fritas, brazos de gitano hechos en casa. Para mí esa es la verdadera novedad. Y cuando nos tropezamos con estofados tan sabrosos como este, la verdad que se nos enciende pues las ganas de vivir y las ganas de comer. Y para mí es la verdadera sorpresa, ¿eh? Bueno, ya habéis visto que lo que hay que hacer es ir dorando estos jarretes exactamente igual que lo que he hecho con estos. Los vamos a sazonar. Los vamos a salpimentar igual que he hecho con estos también. Y os voy a presentar el resto de ingredientes. En esta tetera que tengo aquí a la izquierda podríamos tener un buen caldo, pero lo que tengo es agua. Agua y un poco de pastilla, que también le añadiré luego en un santiamén un poquito de pastilla. Y luego, bueno, pues los ingredientes yo creo que típicos para guisar pues un jarrete de estas características. Yo no le voy a añadir ni tomate ni cosas de estas. Le voy a añadir, una vez que los sofría y estén bien tostados, eliminaré toda la grasa, porque es una grasa requemada que no me interesa mucho, y lo que haré será añadir esta grasa, bueno, pues de jamón ibérico, que ya veis que tiene una pinta bien lustrosa, bien rica, todavía con un poco de magro por ahí metido y bien colado. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues terminar el resto del guiso con esta grasa de jamón, que en un momento dado, en cuanto ya suelte toda su grasa, lo que podemos hacer es retirarlo. Pero esta grasa de jamón le va a dar muchísimo gusto a nuestra preparación. Fijaros, además como pringa, en cuanto se calienta, esto es una de las mejores cremas de manos del reino animal, la grasa de cerdo ibérico. Fijaros qué manos más hidratadas, maravillosas. Luego además tengo dientes de ajo que están con su piel, como veis en este bol. Luego también tengo un poco de puerro, que lo tengo también troceado en trozos muy vastos, porque luego la salsa no la voy a triturar, la voy a filtrar. Tengo también cebolla o cebolleta en cascos, tengo, como os he dicho antes, un poco de pastilla de caldo, y luego ligaré la salsa con un poco de manzanilla, que la tengo en esta jarra, un poco de mantequilla, y luego el guiso, además del agua con la pastilla, lo que voy a hacer
es mojarlo con, bueno, pues con un vino oloroso. También podéis utilizar un vino rancio o un vino que tenga poderío. Pero un oloroso de estas características le va muy bien a un jarrete de este tipo. Yo me acuerdo cuando era chaval que en muchas casas solía haber el dry sack, que no sé si todavía se podrá comprar, que era un oloroso también que venía en un saco de tela, que seguramente muchos de vosotros os acordaréis. Y me acuerdo que en casa se solían guisar unos jarretes parecidos a estos, precisamente con ese oloroso, con ese dry sack, que no he podido encontrar, pero bueno, si no lo localizáis, tranquilamente podéis utilizar un oloroso, como os he dicho. Piano, piano, dorando estos jarretes, que no se nos quemen, importante que no se nos quemen, que no se nos queme la grasa y que al final queden bien tostados, porque es muy, muy importante, como siempre os recuerdo, que los fogones nunca tomen el mando de la situación. Es importante que seáis vosotros los que controléis vuestros fuegos. Estoy seguro que hay muchísimos de vosotros que estáis viendo la televisión ahora mismo y que habéis visto muchas entregas que, bueno, pues que me habréis oído escuchar lo que os estoy contando ahora, de intentar siempre dominar vosotros los fuegos. Pero todo el montonazo de gente nueva que se está incorporando ahora a este programa, a Robin Food Atracón a Mano Armada, porque me consta que hay muchísima gente nueva que se está sentando frente al televisor y se está enganchando al gusanillo de guisar, quizás no me lo haya oído decir, y es importante que toméis nota de lo que os estoy contando. Es importante que seáis vosotros los que dominéis el fuego, es importante que seáis vosotros los que controléis lo que ocurre dentro de las ollas, y que en ningún caso, por el descontrol de un fuego potente o de un despiste o lo que fuera, sean las cazuelas las que os cojan la ventaja y sean las que os dominen. No, no. Vosotros tenéis que dominar el fogón. Y de esa forma llevaréis a buen final cualquier cazuela que arriméis a la lumbre. Cualquiera. Ya habéis visto, ¿no? Bien tostados. Se pueden dorar más, ¿eh? Como los que están debajo. He tenido un poquito más de tiempo y me he puesto a ello antes de empezar el programa para no haceros esperar. Sabéis que no me gusta nada haceros esperar en este programa, así que lo que he hecho es antes esos 4 tostarlos un poco más, y ahora aquí en vivo y en directo lo que he hecho es tostar los otros 4 un poquito menos. Sería importante estar un poco más, un rato más, y tostarlos más. Entonces, como os he dicho, esa grasa que hay en el fondo, que es una grasa sucia, que no me interesa nada, lo que hacemos es con un trapo para no quemarnos, de esta manera. Lo que hacemos es tirarla, bueno, pues sobre un bol como este. Es importante cuando echáis grasas a boles, grasas calientes, que pongáis una cuchara y echéis sobre la cuchara, bueno, pues la grasa caliente para que los boles no estallen, ¿eh? Ponéis una cuchara, como he puesto yo, de madera, o si no, una cuchara de metal. Y ahora lo que vamos a hacer en esa cazuela ya limpia, sin grasa sucia en el fondo, es añadir nuestra grasa de jamón, que vais a ver que vais fundiendo muy delicadamente. ¿Veis? Y lo que vamos a hacer es añadir sobre esa grasa de jamón nuestros ajos, que ya está empezando a echar el gusto del cuero del cerdo, ¿eh? La verdad que no sé qué haríamos sin tocino, no sé qué haríamos sin cerdo para guisar, por lo menos en esta parte del mundo. Sería muy complicado guisar sin cerdo, muy difícil. Vamos a coger esta cuchara. Y esto echa un gustazo ahora mismo, pues eso, a cuto, a cochino, marrano, cerdo americano, maravilloso. Ya habéis visto, ¿no? Cómo se retuerce el cuero del cerdo, toda esa grasa. Y cómo las verduras empiezan a coger, bueno, pues ese brillo que permite que se empiecen a entregar al fondo de la cazuela. Puerros. Es verdad que aquí en el fondo el jarrete clásico, pues mucha gente suele añadir zanahoria, por ejemplo. Mucha gente suele añadir pimientos también, pimienticos rojos o verdes. Mucha gente añade también salsa de tomate o añade pimientos choriceros secos. Podéis hacer lo que os dé la gana. Pero yo os recomiendo que empecéis por esta salsa rubia con una tonalidad, bueno, más que rubio, como marrón oscura, que es una salsa muy neutra, muy sencilla, porque al final daros cuenta que aquí no hay ni tomates ni zanahorias que le van a dar mucho dulzor, y lo que vamos a conseguir es extraer de estos jarretes de cordero, bueno, pues todo su jugo y todo su sabor, y al final va a ser un guiso muy neutro, muy sencillo y muy sabroso. A partir de que dominéis esta receta, lo que podéis hacer es tranquilamente
bueno, pues incorporar vuestras innovaciones o vuestras novedades en esta salsa, que es que si la probáis y de repente decís, joder, un poquito de tomate a esta historia, le iría bien. Lo que hacéis es, en la siguiente cazuela, pues incorporar un poco de tomate en salsa o un poquito de tomate picado, o incorporarle, como os he dicho, pues esos pimientos o incluso ese picante, que yo no le voy a añadir, pero tranquilamente podríais añadirle pues un poquito de cayena o un poquito de pasta de chile o lo que queráis. Y a partir de ahí, lógicamente, que os tiréis en trineo y cuesta abajo y con un desenfreno total añadáis aquí pues especias o cáscaras de cítricos o hierbas o lo que os dé la gana. No os pongáis nunca fronteras en la cazuela y en la cocina, nunca. Hay que tener mente abierta, ganas de experimentar y sobre todo ganas de disfrutar. Y no dar nada por sentado, porque en un momento dado, pues por azar de repente tener una especie muy concreta en una balda o un ingrediente muy concreto en la nevera que te ha dejado un amigo, de repente incorporado a la cazuela, podéis, bueno, pues darles chispazos nuevos a vuestra cocina y os llevaréis agradables sorpresas, ¿eh? Ya veis que el jamón, la grasa, perdón, va soltando poco a poco su grasa. Y lo que vamos a hacer es volver a meter nuestros jarretes dentro. Vamos a añadir sobre este fondo, subiendo al fuego ahora mismo, nuestro vino oloroso. Vaya música, ¿eh? Vamos a añadir nuestra pastilla de caldo, que la podríamos haber añadido al sofrito de la verdura, ¿eh? Pero bueno, la vamos a romper aquí sobre estos jarretes de ternera, perdón, de lechazo. Estoy todo el rato hablando de cordero, pero es verdad que esto es lechazo. Y ahora, una vez que este oloroso, ya veis que ha cogido, bueno, pues una buena ebullición y va reduciendo ligeramente al fuego, lo que hacemos es, bueno, pues cubrir justo hasta el ras con el agua que tengo en esta tetera. Agua caliente, ¿eh? Yo muchas veces cuando aso cordero en el horno me suele gustar añadir, bueno, pues ese golpe de agua que yo creo que todos añadimos al cordero para que haga luego buena salsa. Y también me suele gustar mucho añadir una buena chorrotada de oloroso. O en un momento dado asar el cordero con el agua normal, como se ha asado siempre. Y en el último momento, cuando lo saco del horno, lo que hago es, bueno, pues en los últimos 10-15 minutos añadir un golpe de oloroso también por encima para que ese oloroso perfume la salsa y la haga todavía muchísimo más apetitosa. Como os he dicho antes, lo que vamos a hacer es dejar que esto vaya piano guisándose. Voy a añadir sal, que no he añadido sal, más que a la carne, pero no he añadido sal al agua. Podemos pimentarlo un poco si queremos, sin ningún problema, ¿eh? Y vamos a dejar guisar estos jarretes aproximadamente durante unas 2 horas. Lo cubrimos bien y más o menos unas 2 horas lo guisaremos a fuego muy suave. Si tenemos olla express, pues tardaremos en torno a los 45-50 minutos. De todas formas, ya sabéis que las cantidades, perdón, los tiempos de cocción nunca son exactos y siempre os digo que antes de que se cumplan los tiempos que yo os doy en el programa es importante que os acerquéis y en este caso que toquéis, bueno, pues con una cuchara o sacando con una espumadera el jarrete fuera, toquéis y veáis si realmente está tierno y si realmente se suelta un poco del hueso o si hace falta proseguir la cocción. En el caso de que hace falta proseguir la cocción, lo que hacemos es, bueno, pues continuar y si no, rápidamente lo que hay que hacer es, por un lado, sacar los jarretes a un plato, escurrirlos bien y filtrar este jugo, que será un jugo exquisito y un jugo muy sabroso que pondremos a reducir al fuego. Pondremos a punto, juntaremos jarreticos con esa salsa maravillosa, le añadiremos estos 2 últimos toques y tendremos una cazuela digna de los mismísimos Picapiedra, como os he dicho antes. Estamos homenajeando a Pedro Picapiedra, a Pablo Mármol, a Vilma y a Betty en este programa que se llama Robin Food Racón a mano armada, que dirige este cebollo que se llama David de Jorge Cizabarrena. Voy a buscar mi tapa que la tengo por ahí, tapo la cazuela y en un segundo nos vemos, ¿eh? Robin Food.
No sabéis cómo huele aquí. Bueno, a puro elixir, ¿eh? Tengo por un lado los jarreticos de lechazo perfectamente separados. Y el punto es este, ya habéis visto, cuando empiezan a desarmarse, que de hecho hay gente que normalmente el jarretico, a mí me suele gustar llevarlo a la mesa con hueso y con todo, ¿eh? Pero si sois un poco beresis, lo que se suele hacer es quitarle, bueno, pues este hueso, con lo que es la taba esta del medio de la rodilla y el hueso este, bueno, pues de lo que es la continuación de la pierna. Y hay gente que lo que hace es directamente meter, fijaros, bueno, qué hebras hay aquí, qué haces hay aquí de carne gelatinosa. Fijaros, esto es pura gelatina, ¿eh? Están impresionantes, súper sabrosos, muy gelatinosos. Y como os digo, hay gente que lo que suele hacer es quitarle el hueso y los añade sin hueso a la cazuela. Y luego esa salsa, yo lo que he hecho es colarla. Si queréis la podéis triturar también, ¿eh? Pero bueno, a mí con los ajos enteros con la piel y esto no me suele gustar triturar. Y como os digo, lo que he hecho yo es directamente filtrar y tenerla al fuego reduciendo durante pues 10 o 15 minutos. Va espesando porque esto es pura gelatina. Y en un momento dado lo que hago es añadir, bueno, pues unas nueces de mantequilla. Que también si no queréis no le pongáis, ¿eh? Pero es verdad que la mantequilla le suaviza muchísimo la salsa a los jarretes. Y luego añadir, a pesar de que aquí hay un gran olor a oloroso, hay un gran olor, me gusta añadir una pizquita de manzanilla. Que sabéis que es un vino bien especial, que viene del sur, que viene de Andalucía. Y directamente, esta salsa rectificada de sazonamiento, si hace falta echarle sal, que está en su punto porque la he probado. Oh, es como super... David Hasselhoff, el del coche fantástico, súper chulo puta, lo he probado, está todo controlado. Kit. Efectivamente, está maravillosa, está súper rica, muy sabrosa. Como os digo, es una salsa muy gelatinosa, que estaría mucho más oscura si hubiéramos dorado todavía muchísimo más los jarretes y hubiéramos dorado todavía muchísimo más la verdura. No es problema que esté más clara, pero al final es llevarla a la tonalidad que os dé la gana. Lo que hacemos es esta salsa directamente verterla sobre nuestros jarretes. Y estos jarretes todavía han de hervir pues 5 o 10 minutos más. No más porque esto está súper guisado. Súper guisado, como os digo, muy guisado. Entonces lo que hacemos es... Fijaros, pura gelatina, esto es una maravilla. Como os digo, lo tenemos 5 o 10 minutos más metidos en esta cazuela, borbotones muy suaves, que ya se empiezan a intuir por ahí al fondo. 5 o 10 minutos más. Y lo mejor, siempre lo mejor, es que este tipo de guisos no los disfrutemos una vez terminados, sino que lo mejor es dejarlos por lo menos 48 horas en reposo, los metimos en la nevera y dentro de un par de días, o incluso los congelamos, y dentro de un par de días cuando los sacamos y recalentamos esto, será cocina de la que nos gusta, cocina de la que se nos queda pegado en los labios, que hace falta cincel para abrirnos la boca, cocina muy gelatinosa y cocina muy sabrosa. En un segundo terminamos el programa de hoy con una ensalada de mollejas de pato. En Robin Food, Atracón a mano armada, que es vuestro programa de cocina favorito. Ensalada de mollejas de pato. Me encanta cocinar con grasa de pato, como en las landas igual. No tengáis ningún reparo de utilizar la grasa de pato para guisar o para estofar. Sobre todo porque lo que hemos hecho es escurrir estas mollejas y laminarlas, y la grasa de la lata nos sirve para añadir en esta sartén un poco de chalota cortada en tiras muy finas. Vamos a añadir un poco de ajo. Un poco bastante de ajo, Vamos a añadir también unos lardones de tocineta o de panceta cortada en tiras, todo muy adelgazante. Y luego, mientras tanto, en este tarro de cristal vamos a hacer una vinagreta de las que nos gustan. Mostaza, un buen porroncho de mostaza. Vamos a añadir un buen golpe de vinagre, un vinagre de vino o un vinagre de jerez o lo que os dé la gana. Sabéis que más o menos es 1/3 de vinagre por 2/3 de aceite de oliva, Ya lo veis, ¿no? 1/3 de vinagre y aproximadamente 2/3 de aceite de oliva.
Esta es aproximadamente la proporción. Ahí queda perfectamente definido. Vamos a añadir un poco de pimienta molida dentro de nuestro tarro. Y vamos a añadir un poco de sal. Esta es nuestra vinagreta. Ya lo veis. Esta historia normalmente lo que hace es soltar bastante grasa. Por eso tengo preparado un bol con un colador y lo que voy a hacer es añadir... Esto no hace falta que lo pochéis más, ¿eh? Tiene que estar un poco crunchy, como dicen los ingleses. Directamente a este colador para eliminar el exceso de grasa que pueda haber aquí y directamente lo que hacemos es añadir nuestras mollejas. Es una ensalada de mollejas de pato que estará oculta bajo ese pelucón de escarola que tenemos ahí en ese bol. Un poco de perejil. Y vamos a dejar que esto tueste bien. Vamos a menos unos 3 minutos a fuego muy fuerte para no haceros esperar. Rapa, rapa, rapa dando vueltas. Y en un segundo estamos aquí. Mis mollejas bien doradas, ya lo veis, ¿eh? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la panceta, con la chalota, con el ajo, que es escurrirle el exceso de grasa. Colocamos de nuevo la sartén al fuego. Fuego potente, ¿eh? Golpetazo de vinagre. Este desglasado le va a dar mucha gracia a la historia, lo vais a ver. Un poco de pimienta para montar ya aquí el Cristo, me voy a alejar porque si no voy a estar tosiendo hasta mañana a la mañana. Una buena reducción, que os vaya toda la energía ahí para la cámara. Y lo que hacemos es todo esto para adentro y como veis, la grasa, en vez de ir a las arterias, lo que va a hacer es guardarse en un tarro y servir para freír patatas o para seguir estofando. Unas vueltas. Potencia. Cojo otra de chicha, perejil. Fijaros qué escándalo, 2 rombacos aquí, pero ya. Fijaros qué escándalo. Fijaros qué salteado. Con esto se pueden hacer tortillas, se pueden hacer revueltos, se pueden hacer emplastos, se puede colocar sobre la cabeza en plan peluca maravillosa. ¡Qué espectáculo! Lo que hacemos es colocar en el fondo de una ensaladera todo este picadillo maravilloso. Fijaros, ¿eh? Esto es maravilloso, estoy empalmadísimo. Y ahora lo que hacemos es pasar una bayeta, que Robin Food es un tío bien chucuna, amo de su casa y amigo de sus amigos. Y ahora lo que hacemos es esta escarola maravillosa, lo que vamos a hacer es alinearla. Fijaros qué unte más maravilloso, qué alquitrán, esto sí que es chapapote del bueno. Lo que vamos a hacer es añadir un poco de cebollino picado. Vamos a añadir nuestro perifollo de soajau, que también va a ir aquí. Con un poco de soltura y con ritmo caribeño, un buen meneo para alinear esta escarola maravillosa. Y esto ha sido un nuevo programa de Robin Food a una mano armada, uno más. Nos quedan muchísimos más. Vamos a seguir disfrutando durante mucho tiempo. Mañana viene Coldo Salinas, de la Pastelería Brasil. Y estoy seguro que gozaremos en una edición de Los Intocables que seguramente pasará a los anales de la historia, estoy seguro. Fijaros qué pelucón, ya le hubiera gustado tener a Bob Marley un pelucón de estos. Me limpio las manos. Y despido el programa con el botafumeiro de Robin Food, que sabéis que es el pimentero. Os bendigo, os quiero un montón y mañana os espero, que viene Coldo Salinas con sus chocolates. Un bobacito oliva virgen, ¿no? Y fijaros qué ensalada, impresionante, agur.